México tuvo un hombre capaz de derrotar al ejército francés, un hombre que prometió libertad y terminó gobernando como si el país le perteneciera. Su nombre fue Porfirio Díaz, y su historia no es solo la de un presidente, es la historia de cómo el poder puede salvar a una nación o condenarla al silencio. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca en 1830. No nació en la riqueza, nació en la necesidad. Su familia era pobre, y desde joven entendió que en México no se sobrevivía con sueños, sino con carácter. Estudió en un seminario, pero el destino no lo quería como sacerdote. México ardía en conflictos, y Porfirio eligió el camino más peligroso: la guerra. Díaz se unió al ejército liberal durante la Guerra de Reforma. Ahí conoció el caos, pero también la ambición. Peleó por Benito Juárez, por la Constitución, por un México moderno, aunque nadie imaginaba que él mismo terminaría desafiando esos ideales. Y entonces llegó el momento que lo convirtió en inmortal: la intervención francesa. Mientras Europa imponía un emperador en México, Porfirio Díaz se convirtió en uno de los generales más temidos. En 1862 luchó en Puebla, y años después, en 1867, protagonizó uno de los episodios más decisivos: la toma de Puebla y la caída del imperio. Cuando terminó la guerra, Díaz ya no era un simple general, era un hombre con prestigio y con hambre de poder. En 1871 se rebeló contra Benito Juárez bajo el lema "No reelección". Decía que México necesitaba democracia, pero Juárez ganó, y Díaz perdió. Tras la muerte de Juárez, Díaz volvió a intentarlo, y en 1876, con el Plan de Tuxtepec, tomó el poder. México no lo sabía aún, pero estaba entrando en una nueva era: el porfiriato. Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años, y lo transformó como nadie. Llegaron los ferrocarriles, las ciudades crecieron, hubo inversión extranjera, fábricas, telégrafos. México parecía modernizarse, pero ese progreso tenía un precio. El país se llenó de riqueza, pero no para todos. Mientras los ricos celebraban en salones elegantes, miles de campesinos perdían sus tierras. Los obreros trabajaban en condiciones brutales, y quien se atrevía a protestar era callado. La paz del porfiriato no siempre fue paz. Muchas veces fue silencio impuesto. En 1910, Díaz cometió el error que derrumba a todos los poderosos. Creyó que México ya no podía vivir sin él. Pero el país estaba cansado. La desigualdad creció. La represión dejó heridas profundas, y entonces apareció un hombre con una frase sencilla, pero explosiva: Francisco I. Madero. La Revolución Mexicana estalló como fuego en campo seco, y Díaz, el hombre que había derrotado imperios, fue derrotado por su propio pueblo. En 1911 renunció. Se fue al exilio en Francia, y ahí, lejos del país que dominó, murió en 1915, como una figura imposible de olvidar. Porfirio Díaz fue un héroe, y fue un dictador. Fue el hombre que modernizó México, y el hombre que cerró las puertas a la libertad. Su historia nos deja una pregunta que sigue viva hasta hoy: ¿cuánto progreso vale el precio de perder la voz? Porque el poder, cuando no tiene límites, siempre termina creyendo que es eterno.